Hola, tienes que bajarle volumen. Hola, Hola Juan, buenas noches, ¿cómo estás? muy bien, Jorge, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué pena la demora, tenía un problemita técnico, pero bueno, ya solucionado. Lo ¿Cómo importante va es que ya todo? estás acá. Muy Sí, bien, sí, sí, con ánimo de conversar de transformación digital. yo también. Qué Eh, bueno. sí, sí, bueno, en este momento entonces vamos a dar inicio, pues ya hemos esperado unos minuticos mientras yo lograba conectarme, entonces yo creo que mientras el resto de personas se va conectando, ya estamos compartiendo pues nuevamente los links para que pues más colaboradores y más personas se unan pues a este webinar, el primer webinar de una serie de webinars para los que ya están conectados, en los que tenemos a nuestro invitado, ¿verdad? Es Jorge. Jorge nos va a acompañar durante todos estos 4 sesiones porque vamos a hablar de transformación digital y vamos a hablar de de muchísimo cambios que hemos tenido a través de la pandemia. Entonces, ¿quieres, Jorge? Pues te doy la palabra para que te presentes. No seas humilde, cuéntanos todo. Queremos conocerte. Bueno, no, gracias Juan por invitarme a este webinar. Bueno, no, yo soy Jorge Andrés Ortiz, soy ingeniero industrial, especialista en tecnología. Tengo 36 años y yo creo que por lo menos unos 16 me he dedicado a transformar procesos con tecnología sin saberlo mucho antes, pues mis primeros trabajos fue digitalizar procesos de metrología en una empresa de bioingeniería, o sea, diseñar formatos para que fueran fáciles de entender y disminuir el tiempo que utilizaban los ingenieros al desarrollar. Eh, Actualmente pues tengo una compañía, soy emprendedor, tenemos a T3 RS Digital, que es una compañía que se encarga específicamente de eso, transformar procesos de selección y de contratación digitalmente. Actualmente ejecutamos en la compañía más de 21.000 procesos de selección al mes y se contratan sobre nuestra plataforma más de 7.500 personas mensuales. Digamos que Eso así a muy es, grandes rasgos es lo que sí, hacemos. eso veo. También veo que, bueno, también eres o fuiste durante más o menos 5 años el director nacional de medios digitales del Grupo Acción Plus, ¿no? Sí, en el 2012 empecé a trabajar en el Grupo Acción Plus y mi Ujú. trabajo era básicamente diseñar con el área de selección el proceso de selección de personal y automatizarlo con tecnología. Allí estuvimos trabajando aproximadamente 5 años y medio y bueno, tuvimos resultados interesantes en el grupo. Por eso No, pues conozco el claro, medio de las empresas de servicios temporales. no, pues, y aparte de todo, entonces te sabes todo el proceso de selección de principio a fin. Sí, 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 gracias a Dios. La vida me fue llevando como por ese camino. Inicialmente trabajaba en una empresa de investigación de mercados, básicamente. Ujú. Allí fuimos haciendo cositas de transformación digital y luego ya me sumí en el mundo de los procesos de selección y de la contratación de personal. Lo diseñamos, lo desarrollamos todo el proceso y lo automatizamos con tecnología que realmente es mi pasión. Claro. No, pues perfecto. O sea, ¿cómo te ha parecido el tema de trabajar con empresas de servicio temporal? O sea, ¿qué has encontrado que es como el común entre estas empresas? Porque pues sabemos que las empresas de servicio temporal como tal, y pues para centrarnos de pronto un poquito en este tema, son muy parecidas todas.
son muy parecidas todas, entonces siempre estamos buscando en qué logramos diferenciarnos, en qué hacemos para que de pronto nos escojan a nosotros y pues no se queden con nosotros nuestros clientes. Entonces, la idea es que, pues, ¿qué diferencia encuentras o cuáles han sido pues esas plus que tú has encontrado con las empresas de servicio temporal como para dedicarte en esta rama? Bueno, una de las cosas que me gustaron mucho de las empresas de servicios temporales es la capacidad de brindarle trabajos y de cumplirle los sueños a las personas. Realmente es apasionante saber que las personas llegan con sueños de trabajar, con muchas veces necesidad de sacar su familia adelante. Y considerar una empresa de servicios temporales es una muy buena opción, una excelente opción. Debería ser un proceso de selección rápido, unas condiciones de trabajo dignas. Y eso fue uno de los puntos que me gustó mucho cuando empecé a conocer la industria. Posteriormente a que ya conocía el proceso de selección y de hecho salía al mundo emprendedor, me di cuenta efectivamente de que las empresas de servicios temporales en el core de su negocio, que es la selección y la contratación de personal, son muy similares y tienen unos dolores particulares muy similares. Así hablándolo a carta abierta, uno de los factores, uno de los dolores más importantes es el reclutamiento. Pero ¿qué pasa después de ese reclutamiento? ¿Cuánta gente tienes que ver? La tasa aproximada que nosotros identificamos era como de 100 personas, 10 aplicaban al perfil y una era apta para continuar en el proceso de selección. Con una tasa de 100 a 1 es un esfuerzo operativo muy grande solamente en el primer paso, que Claro, es el reclutamiento de personal. ¿Y cuántas hojas de vida es capaz de ver un psicólogo o la persona de reclutamiento por hora para determinar si cumple con los requisitos básicos para aplicar al perfil ese candidato o no? ¿Cuántos claro, puede ver? y ¿20? entonces, Ujú. y el cliente detrás diciendo, necesito ya las cosas, porque es que Exactamente. eh, eso pasa muy, muy seguido, ¿no? Normalmente, y bueno, creo que en este afán de pronto empezar no me presenté. Eh, pues para todos, mi nombre es Juan Pablo Mesa, yo soy el director comercial nacional de Aliados Productivos. Aliados Productivos somos una empresa, una unión de ocho empresas a nivel nacional, en los cuales estamos prestando servicios de todo lo que es gestión, lo que es temporalidad, lo que es outsourcing de recursos humanos y también el tema de limpieza, mantenimiento y desinfección de ambientes. Entonces, digamos que tenemos como todo el pool de servicios de gestión humana y conocemos mucho de lo que estás hablando y de esas dolencias que tú nos estás diciendo. O sea, muchas veces nuestros clientes en todos nuestros servicios encontramos como eso. O sea, el cliente está, bueno, necesito gente, la necesito para allá porque necesito empezar, Siempre. porque me están expidiendo, sí, claro, y sobre todo en sectores como salud, como hotelería, digamos que los procesos son súper rápidos, súper ágiles y De entonces digamos acuerdo. que estábamos como buscando qué hacer cómo innovar para poderle dar una respuesta rápida a nuestros clientes. Entonces, te pregunto, o sea, dentro de nuestra anécdota personal, una de las empresas de ayuda de aliados era Ayuda Temporal del Caribe. Nosotros, y como anécdota así rápidamente general, en el 2019 empezamos a revisar lo que era digitalizar nuestros procesos, pero no sabíamos por dónde empezar. Digamos que teníamos como la idea de que fuera selección, de que fuera contratación, o que si la nómina. Entonces, como que no teníamos como ese norte, y pues te digo yo, o sea, esa digitalización, ¿qué es esa digitalización de procesos? O sea, es empezar por todo de una o empezar por partes. ¿Cómo es eso? De acuerdo. En, de hecho, también para contarles una anécdota,
cuando nosotros empezamos a salir a ofrecer los procesos de transformación digital en los procesos de selección, de hecho, mucha gente nos decía, venga, pero no entiendo qué es lo que ustedes hacen. O sea, montan una página web, ¿qué es lo que hacen? Y puede que mucha gente en este momento todavía se esté haciendo la misma pregunta, Juan. O sea, ¿qué es la digitalización de los procesos? ¿Qué es digitalizar un proceso independientemente de si es selección de personal, si es el proceso de ventas o el proceso operativo? ¿Qué es esa digitalización del proceso? Hay muchas definiciones, pero generalmente se enfocan en que es una disciplina. Es una disciplina de gestión apoyada en herramientas informáticas que permite a las empresas modelar sus procesos, implementar y gestionar los procesos de la organización a cualquier nivel, teniendo en cuenta las actividades que se realizan con los recursos humanos y con los recursos tecnológicos necesarios para transformar ese proceso. En palabras más básicas, es cambiar de procesos analógicos y objetos físicos a procesos digitales utilizando las herramientas web. Eso ¿Qué, básicamente es la digitalización de los procesos. qué has encontrado tú, por ejemplo, dentro de tu experiencia, tu vasta experiencia, que ha sido como el tema más difícil para trabajar esa digitalización? Porque entiendo que deberíamos todos empezar a mirar, sobre todo que ya estamos en un ciclo de pandemia en donde la empresa que no se ha digitalizado prácticamente está fuera, está out, como se dice, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es esa como esa mayor dificultad? O sea, ¿es la dirección o son los empleados o es el costo? ¿Qué es esa dificultad que tú has encontrado que es como lo que es como la barrera de entrada más grande? Bueno, una de las barreras de entrada que nosotros encontramos antes en el 2019, para serles puntuales, antes del 2020, mejor dicho, fue que las personas no conocían qué era la transformación digital de los procesos de selección. Básicamente, lo que nosotros tuvimos que hacer fue salir a evangelizar, salir a contarle a la gente qué es lo que podíamos hacer, qué herramientas existían para transformar sus procesos y de hecho solucionar los dolores que se tienen. Ahora, si me preguntas en este momento, en la experiencia nos ha demostrado, y de hecho hay mucha teoría en gestión de gestiones informáticas y gestión de proyectos de tecnología, la experiencia nos ha demostrado que uno de los factores críticos de éxito en los procesos de tecnología es el factor humano. Es cambiar la cultura corporativa de las empresas. De hecho, el 70% de los proyectos de tecnología fallan porque no se supo ejecutar bien una gestión del cambio en la implementación de estos proyectos. Porque es que realmente cuando vas a transformar un proceso, independientemente del que sea, la tecnología es uno de los factores que uno ya tiene probado, ensayado y es sobre lo que más tiene seguridad. Pero ¿qué pasa con las personas que vienen haciendo un proceso de una forma y tú en un corto periodo de tiempo les dices, no, es que ya no vas de A a B, sino vas de A a Z? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Cómo vas a gestionar ese cambio para que estas personas vean los beneficios, no entorpezcan la labor tecnológica que se hace y de hecho lo adopten y le saquen todo el jugo que se le puede sacar? De Ese es, hecho, digamos que yo creo que es el problema más importante. bueno, ahora que lo mencionas, de hecho, cuando sí estábamos implementando la plataforma, porque pues para todos nosotros ya tenemos implementado el software de 3RS, el software Tree, ¿verdad? Dentro de nuestros procesos y con cada una de nuestras empresas aliadas, encontramos que por lo menos uno de los pues de las barreras más difíciles de superar fue eso, fue como la resistencia al cambio de las personas, de confiar en el tema de, bueno, y si yo digitalizo, o sea, si mi proceso se digitaliza, ¿qué queda de mí? O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo como trabajador si ya yo no voy a estar revisando, si ya yo no voy a estar haciendo? Entonces, digamos que
la pregunta de todos era, bueno, ¿y por qué usar la digitalización? O sea, si yo soy una persona que está haciendo ese proceso, ¿por qué debería usar esa digitalización? Bueno, hay muchas respuestas de cajón para dar, pero básicamente es porque hoy el mundo lo permite. O sea, el avance tecnológico nos ha dado la posibilidad de disminuir las labores operativas para ahorrar tiempo y costo básicamente en ellas. Imagínate en el ejemplo que estábamos poniendo del reclutamiento. Necesitas una persona, no sé, un guarda de seguridad, por ejemplo, o un asistente contable. Necesitas que tenga cierto nivel de Excel y que viva en determinada ciudad. Para saber eso manualmente, revisas las 100 hojas de vida y empiezas a descartar, este me sirve, este no me sirve, este me sirve, este no me sirve. Pero ¿cuántas personas puede revisar un psicólogo en una hora? Digamos que se demora 5 minutos con cada hoja de vida. ¿Cuántas va a revisar en una hora? O sea, te garantizo que con la tecnología puedes revisar cientos de hojas de vida en menos de un minuto. En menos de un minuto. Claro, es que Es, eh, el tema digamos que lo que nosotros decíamos y pues como para complementarte, le decíamos, lo que pasa es que ya ese tema operativo de coger la hojita, de revisar, sí, sí tiene, sí cumple, ya eso no lo van a tener que hacer, sino que ahora lo que ustedes van a hacer es analizar todos los datos que les van a llegar. Entonces, digamos que hasta que las personas de verdad entendieron que, hombre, no es que tu puesto se vaya a suprimir, sino que es que tú vas a avanzar dentro del proceso también. O sea, tú dejas de ser una persona operativa a ser una persona más analítica. Entonces, digamos que cuando ya dentro de, pues para seguir con la anécdota, cuando ya logramos superar de pronto esa barrera de no saber qué es lo que me toca a mí o qué va a hacer de mí con este software, porque es que eso es lo primero que de pronto un trabajador piensa, o sea, van a poner un software, me van a sacar. de acuerdo. Entonces, pero el software no lo hace todo, necesita alguien que vaya, que lo vaya guiando, que lo vaya manejando. Entonces, es comprender hombre, ya yo no voy a ser, ya no voy a ser una persona operativa, ya yo no voy a revisar 60 100 hojas de vida al día, sino que ya yo voy a analizar todos los datos de inclusive 1000 hojas de vida, pero ya de una manera mucho más eficiente. De Entonces, acuerdo. eso nos lleva de pronto a otra pregunta y es, entiendo que el sistema TRI es un Applicant Tracking System, ¿no? Es un ATS. Sí, es una TS. De acuerdo. Y, Para, perdón, para devolverme un poco en lo que estabas comentando antes, ok, eso que dices al respecto de que las personas piensan que porque vamos a transformar digitalmente un proceso, vamos a retirar personas, no es del todo cierto. De hecho, nosotros, lo que busca la tecnología y lo que buscamos nosotros con la transformación digital de los procesos de selección es dignificar la labor del psicólogo. Un psicólogo o una persona en el equipo de selección no estudió determinado tiempo para revisar, para estar revisando papeles, para estar organizándolos. El mayor valor que nos aportan los psicólogos es en su análisis de esos procesos de selección, de esas hojas de vida, de las pruebas, de las entrevistas que están, pero no en tareas operativas y manuales de estar organizando carpetas, ni revisar si cumple o no cumple con unos factores básicos para aplicar al perfil. Ahora, digamos que es una de las creencias que tiene mucha gente que cuando transforma uno un proceso con tecnología, este proceso viene a desplazar personas. Es como en la revolución industrial. No, de hecho, sí cambian las labores que se ejecutan, sí cambian la tecnología, sí cambia las actividades que una persona ejecuta. Y está en cada persona determinar si quiere montarse al tren de la tecnología y adaptarse para utilizar las herramientas que hoy le ofrece el mundo tecnológico o si de verdad prefiere ser desplazado por no quererse montar a ese bus, básicamente.
pero Y en ojo, que ningún... ahí desplazado será no por la tecnología, sino por otra persona que sí quiera utilizar la tecnología. Exactamente, no estamos reemplazando los cargos, de hecho los estamos especializando. La tecnología da mejor calidad de vida en el trabajo, da mayor agilidad, perdón, y mayor certeza en la labor que se hace, una mejor calidad. Pero no estamos desplazando esfuerzos, no estamos desplazando personas, se están desplazando las mismas personas que no quieren adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos que hay. Ahora, tú mencionabas que efectivamente hay herramientas que ayudan en la ejecución de los procesos de selección para ya entrar directamente en materia. Efectivamente, los ATS, que son software de gestión de los procesos de selección, se encargan de ejecutar estas tareas. Un ATS se encarga en primera medida de garantizar que los filtros mínimos que tiene una vacante se van a cumplir por los candidatos que están aplicando esa vacante. O sea, ya no vas a tener que revisar cientos de hojas de vida en todo un día, sino que simplemente el sistema te va a decir, mire, estas hojas de vida, estos candidatos cumplen con los requisitos básicos y de hecho te los organizan un ranking y te dicen, mira, estos son los que más se ajustan al perfil de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que tú como psicólogo planteaste en las necesidades del perfil. Y no solamente sirve para el proceso inicial de reclutamiento, va muchísimo más allá porque te lleva todo el tracking, va todo el journey del candidato, en todo el viaje del candidato desde el reclutamiento hasta la contratación y su posterior almacenamiento de la carpeta de contratación de esos candidatos. ¿Cuáles son las ventajas de la implementación de un sistema de esto? Primero que todo, que independientemente si tienes en Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Cali, Medellín, Quito, Lima, donde sea, el proceso que estás estandarizando en el software lo van a correr todos los psicólogos. Todo tu equipo de selección se va a ceñir a ese proceso que tú ya estás marcando. Y segundo, vas a tener omnipresencia de tu compañía. Es decir, tú publicas tu propio portal de empleo con todo el flujo ya obviamente parametrizado y cualquier candidato, independientemente de donde esté, desde que tenga un acceso a Internet y un navegador en su dispositivo móvil, va a poder aplicar a esas ofertas. Ahora te hago una pregunta, ahora pues estábamos hablando, bueno, me surgieron dos. Digamos que la primera es, entonces, como pensando, sentándome en el puesto de una persona, entonces esto hace todo mi trabajo. O sea, yo puedo sentarme y listo, se fue. O tengo que estar ahí pendiente, tengo que estar revisando, tengo que estar chequeando que el software no se vaya a equivocar. O sea, ahí cómo sé yo que el software de verdad está seleccionando o bueno, ayudándome a seleccionar una persona idónea. O sea, cuáles son los requisitos o cómo es esa parametrización para que como psicólogo no me vaya a equivocar del proceso, que me vayan a pedir de pronto una persona para recepción en un hotel y termine enviándole un operario de soldaduras. ¿Cómo sería ese tema? O sea, ¿cómo hace el software para leer la hoja de vida? Ok. Los software, digamos que los DIP tienen una serie de algoritmos que pueden ser básicos o muy especializados hasta llegar al tema de inteligencia artificial. Eh, Realmente el software pocas veces se equivoca, por decirte que casi nunca. Lo equivocamos nosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El software básicamente son ceros y unos, o sea, son decisiones sobre qué lado tomar, el izquierdo o el derecho. Pero generalmente nos equivocamos nosotros, es en la parametrización, cuando le decimos, mire, acá si dice A, váyase por la
y no, realmente era por la derecha. Ahora, aquí vale la pena aclarar que el software, como tú lo dijiste hace un rato, no es que haga todo el trabajo de forma automática. El factor humano es vital en la gestión de los procesos de selección. El software te saca datos, cuáles no. El software te determina, te los organiza, te saca estadísticas, dispara automáticamente los correos para que hagan las pruebas psicotécnicas, te califica la prueba psicotécnica, pero el concepto como tal y la interpretación de esa proceso de selección está en cabeza del psicólogo. O sea, si tú me dices, no, es que me pidieron, no sé, un recepcionista y llegó fue un vigilante, por ejemplo, pues allá hubo un problema ya humano, no del software, porque en algún momento en los puntos de control que marca el software, la persona que lo está administrando, que lo está gestionando, no ejecutó bien algo. Ok, o sea, por el software, todo bien, excelente. O sea, ahí Es no hay, difícil que se equivoque. o sea, si el software se equivoca, mejor dicho, hay que llamar a Tri y decirle, oigan, ¿qué está pasando aquí? Sí, 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 de acuerdo. Bueno, tú me decías, bueno, hablábamos de la parametrización pues eso es muy importante al momento de, pues, generar como toda la automatización como, pero ¿cuáles son todos los procesos que se automatizan? O sea, ¿se automatiza reclutamiento o se automatiza la contratación? ¿O qué es lo que se puede automatizar y qué no? O sea, qué se le otorga o cuáles son esas ventajas o, digamos, atribuciones que se le dan al software, pero qué se queda con el factor humano? Ok, el software automatiza todas aquellas tareas que son intensas en mano de obra, labores que son extensas, que no aportan demasiado valor al proceso de selección. Todas esas labores son las susceptibles de automatización. Los filtros que dijimos, el envío de los correos. Si sabemos que los candidatos, por ejemplo, publicamos una oferta, ya sabemos que el sistema nos dio el top 15, el top 20 de las personas que más se ajustan al perfil o de las personas que se ajustan de un 70% hacia arriba al perfil, automáticamente podemos parametrizar para que el software le envíe a esas personas la prueba psicotécnica. Yo puedo decir, mira, quiero que le envíe a las personas que tengan un ajuste al perfil mayor al 70% en la primera fase las pruebas psicotécnicas. Y también puedo decir que básicamente es un envío de correo. O sea, es algo que no aporta demasiado valor al producto, pero que es algo que hay que hacerse o si no, los candidatos no podrían ejecutar su proceso de selección como tal. También el sistema, mire, hayan contestado sus pruebas de psicotécnicas en su totalidad, dispárenles también una entrevista virtual con una serie de preguntas para que las contesten a través de video. Perfecto. Y también puedo decirles que cuando ya terminen esa entrevista virtual, que les haga la consulta de seguridad. Es decir, que los consulten policía, procuraduría, registraduría automáticamente para saber cuál es el factor de seguridad de esos candidatos. Hasta ese momento no necesitamos injerencia del factor humano. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hemos hecho es enviar correos, consultarlos en internet y hacer una serie de actividades que son manuales. Eso lo puede automatizar el software. ¿Dónde necesitamos entonces ya el factor humano? Que ya eso sí, digamos que es muy difícil de automatizar y de hecho no sé si esta palabra exista, pero sí se usa, se deshumanizaría el proceso de selección. Donde sí los necesitamos es en el análisis de las pruebas psicotécnicas, a pesar que el software te dice, mira, se ajusta en un 80, en un 90%. En el análisis de la entrevista virtual, para saber cómo contestó, si contestó correctamente lo que esperábamos o no. Y obviamente en el análisis total de todo el proceso de selección.
Cuando ya se ejecutaron esas actividades automáticas, ya puedes sacar un concepto puntual y ya puedes decir, mira, sí, quiero entrevistarme presencialmente o a través de Zoom, como lo estamos haciendo en este momento con ese candidato. Esas son algunas de las labores que se automatizan. Ahora, de ahí en adelante, podemos automatizar el informe de selección. Hoy en día, ¿cómo se hace el informe de selección? Se tienen en los procesos que no son automatizados. Se tiene una plantilla en Word en donde van anotando las cosas que se van viendo en la entrevista, o muchas veces se tiene ya un párrafo y simplemente por el afán que tú mencionabas, se copia y se pega ese párrafo en el informe de selección, y todos los informes de selección que les llegan a los clientes son prácticamente el mismo, solamente cambia el nombre y el apto o no apto. No, Eso es lo que y a cambia. veces se presentan cosas que cuando una persona o un psicólogo cambia, pues de pronto venía un psicólogo manejando un formato y entonces llega otra persona y se sienta a hacer el mismo formato, se generan equívocos, como que de pronto le llega el informe de selección, Pepito Pérez, y abajo dice, es que Juana María tiene estas y estas y estas, entonces el cliente queda, hombre, pero ¿cómo? O sea, no revisan qué es lo que están haciendo, no revisan cuáles son los informes de selección y todo eso. Entonces, sí ha pasado, o sea, es que somos humanos y los humanos nos equivocamos todo el tiempo, pero de todas maneras es algo que frente a un cliente nos deja muy mal vistos, porque uno dice, hombre, estos procesos deberían tener, sobre todo estos procesos deberían tener una revisión exhaustiva de lo que es un candidato y uno no puede tener un informe copy-paste porque entonces obviamente se presentan estos casos. Entonces, digamos que en términos generales, los procesos de digitalización, según lo que tú me estás contando, son prepandémicos y pospandémicos, digámoslo así, son impactos muy positivos para las empresas. Y digamos que retomando como toda esta anécdota, pues para contarle a todos, nosotros firmamos finalizando 2019, firmamos contrato con T3RS, empezando como muy tímidamente el tema de la digitalización. Vamos a digitalizar el proceso de selección, que ya no haya tanto papel, que sea más fácil para las psicólogas, etcétera, etcétera. Sin saber que en el 2020 nos trajo lo que sabemos y nos tocó para otro, y eso fue literalmente de un día para otro digitalizar todo, selección, contratación, nóminas, mejor dicho, todo, hasta tuvimos que reinventar la forma de entregar de pronto los pagos de nómina de esas personas que no tenían cuentas como tal, sino que recibían de pronto sus cuentas en cheque, entonces de repente nos estábamos abriendo a otras opciones, entonces digamos que la pandemia nos dijo o se digitalizan o se digitalizan. Y eso fue llamar a Jorge y decir, Jorge, yo sé que empezamos con selección, pero sabes qué, o mejor dicho, fuiste tú el que nos llamaste a nosotros. Oigan, vengan acá, ustedes saben que yo también tengo contratación virtual. Y eso fue, bueno, listo, sí, de una, sí, y eso fue como sin pensarlo. O sea, es que a veces uno se Era demora más una en el necesidad. pensar. Sí, o sea, se demora Ajá. más en el pensar y en el decir, hombre, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que la gente se acostumbra? Y eso es otra cosa que nos dejó atónitos a todos. Por ejemplo, sabemos que no todos los cargos de una empresa de servicio temporal, por ejemplo, son cargos de alto conocimiento, sino que también tenemos cargos muy básicos que uno dice que de pronto el manejo de un celular, el manejo de una red social, el manejo de un email es muy complicado y o severa cachetada, y me disculpan la expresión, nos han pegado todas las personas porque el trabajo o sea, como la parte digital ha sido como lo que menos le ha puesto problema como a los trabajadores. Al contrario, yo creo que más felices que las empresas y que los trabajadores que no tengan que ir a sentarse todo un día a recibir el proceso de inducción. No, ya eso para ellos es como ya excelente. Entonces, digamos que
en tus palabras, Jorge, y como para de pronto darle una generalidad, ¿cuáles son en aspectos generales o en términos generales tres características principales o de beneficios de transformar digitalmente todo el proceso de selección, por ejemplo? Bueno, si me pones así en tres características principales, yo pensaría que la primera que se me viene a la O cuatro, cabeza es la así como ñapa. omnipresencia. Ok, ok. No, lo primero es la omnipresencia de la empresa en la red. O sea, con la transformación digital de los procesos de selección y de contratación, como bien lo mencionas, em, ya tenías la posibilidad de trabajar desde la casa, de forma remota, a través de la red, y no importaba cuántas sedes tuvieras, tenías presencia en todo el país, o tienes presencia, de hecho, en todo el país, y no Sí, solamente de 8 a 5, de 8 a 6, tienes presencia todos los días de la semana, todo el día, las 24 horas y todo el año. Eso digamos que es uno de los puntos que en mi concepto es más ganador. Hoy, cuando pasó lo de pues desafortunadamente lo de la pandemia, inicialmente muchas empresas no podían trabajar porque no sabían cómo hacerlo de forma remota, como no sabían cómo hacerlo de forma virtual. Y llegar a pasar de los procesos manuales operativos a que todo el mundo se conectara desde su casa y empezar a trabajar, pues es un cambio del cielo a la tierra. De hecho, hasta salieron memes que el mejor gerente de transformación digital fue el COVID. O sea, fue el que sí, de verdad definitivamente. impulsó la transformación digital en la industria en todo el mundo. Sí, Y eso, de hecho, nosotros lo vivimos. Nosotros pasamos de evangelizar qué era lo que hacía el software y de echar el cuento y de ir a golpear, a que nos llamaran y nos dijeran, venga, ahora sí, ¿cómo es que, qué es lo que usted me dijo que yo podía hacer a través de internet, que no sé qué? Y ya la gente lo entendía y entendió la necesidad, entendió esa necesidad. Y cuando se dio cuenta de la omnipresencia, de que podía tener en su oficina abierta todo el tiempo, todos los días, y que podían seleccionar, y no solamente seleccionar, sino contratar a sus candidatos sin tener que esos candidatos desplazarse, pues se dieron cuenta de que podían realmente trabajar en ese momento. O sea, no era algo, no era un plus en ese momento, era una necesidad como tal. Y hoy en día es una necesidad. El segundo punto era algo que te mencionaba. La estandarización del proceso para mí es muy importante. Yo creo que las empresas que tienen sus procesos estandarizados y de hecho y que lo logran estandarizar a través de la transformación de sus procesos digitalmente, son empresas que tienen ganado ya un terreno muy importante en, digamos que en sobresalir frente a sus clientes. Si la empresa de Barranquilla o el equipo de selección de Barranquilla hace las cosas de la forma A y el equipo de Bogotá lo hace de la forma B, ¿cómo vas a atender a un cliente que tiene presencia nacional? ¿Cómo le total. vas a mostrar los indicadores? ¿Cómo le vas a decir por qué Bogotá no está funcionando y por qué Barranquilla sí? Eso, digamos que es un tema bien importante ya interno de la empresa para estandarizar sus procesos y es una de las ventajas más importantes que da la utilización de software que estandarizan el proceso y de una u otra forma le indican a las personas cómo deben hacer sus cosas, independientemente de si es nuevo o si es antiguo. El proceso está estandarizado y tiene un flujo lógico, coherente, correcto de hacer las cosas. Y Claro, y el tercero, le muestra uno al cliente una, como una profesionalidad en el tema, porque pues no es como que, ah, sí, es que yo en Bogotá hago las cosas así, en Barranquilla así, en Medellín así. No, o sea, las cosas son iguales y pues todo, la ventaja es que con Medellín todas pueden ver el proceso en tiempo real. Entonces yo puedo decirle a una persona en Barranquilla, perdón, a una psicóloga en Barranquilla que me está haciendo un proceso en Bogotá, que le entregue el proceso a la psicóloga de Bogotá y ya ella tiene toda la información disponible y ya puede seguir normal de como si lo hubieran acuerdo, empezado allá. de acuerdo. Imagínate cuánto tiempo y cuánto esfuerzo no le estamos ahorrando
a la persona de operaciones en capacitaciones, en que vaya y determine cuál es el flujo de proceso ideal que deben ejecutarse en cada regional y cuál es el tiempo que le estamos ahorrando también a las personas en el onboarding, por ejemplo, al equipo de selección, a un psicólogo nuevo, que toca explicarle toda la empresa, pero que ya tiene todo el manual, tiene todo el flujo dentro del software. Es un tiempo muy importante y garantizas la calidad de tus procesos. Y el tercero, y por supuesto que me parece que es uno de los más importantes, son las eficiencias en costo y tiempo que dan la transformación del proceso. Obviamente al inicio hay que hacer unas inversiones, puede ser, dependiendo de la magnitud del proyecto, pueden ser muy importantes o no digamos que inversiones, pero hemos demostrado y se ha demostrado en la industria que al menos logramos disminuir el costo del proceso de selección en un 36%, al menos. O sea, de ahí en adelante, pues es tanto como lo deseemos. Ahora, no solamente los costos, sino el tiempo. Disminuir el tiempo de ciclo en un 38% es un golpe muy importante Claro, a la efectividad, a la calidad en el proceso, a los tiempos de atención al cliente. Es que cuando tú transformas el proceso de selección y de contratación, no solamente estás haciendo algo operativo, también estás teniendo, eso también redunda en la capacidad comercial de tu compañía. Ahora vas a tener un 36% de capacidad operativa mínimo adicional para que no saques gente, para que contrates más vendedores que salgan a ocupar ese 36% de tiempo que ya tienes disponible. Eso es claro. muy importante. Y bueno, y como dijiste, la ñapa. La Noticias ñapa para uno, la mí, ñapa. sí, la ñapa de Noticias Uno. No, la disminución en el impacto ambiental. Yo creo que todas las empresas tenemos una responsabilidad importante con el impacto ambiental que cada una generamos. La transformación de estos procesos nos hace más eficientes, pero también nos hace menos derrochadores, en el sentido en que, por ejemplo, si tú tienes que imprimir un contrato, el contrato mínimo tiene por lo menos 5 hojas, más los otros sí de ese contrato que tiene por lo menos otras 10, van 15 hojas. Y tienes que imprimir una para ti, una para el área legal y otra que le vas a entregar al trabajador. Son Ya son 45 45. hojas mínimo. O sea, son cuarenta y ¿Cuántos cinco árboles hojas que son eso? estás siempre. ¿Cuántos árboles estamos matando? Además, lo que está, la tinta de la impresora como tal, ¿y qué pasa después? Tienes que guardar, ¿qué? ¿80 años es ese contrato? ¿100 años? O sea, no lo puedes guardar ahí en tu oficina, o bueno, pues dependiendo de las oficinas, pero generalmente se disponen en unas bodegas especiales para que se almacenen esos contratos y esas hojas de vida por determinado periodo de tiempo. Eso ya no tienes que hacerlo, ya no tienes que imprimir, ya no tienes que escanear. Todo dentro del software o dentro de los software va quedando digitalizado, va quedando ordenado, va generándose la carpeta de contratación electrónica de tu personal accesible desde cualquier parte del mundo a través de una conexión a Internet en cualquier momento, en el momento en que tú lo quieras. Y no tuviste que imprimir, no tuviste que imprimir. O sea, una de las visiones que tenemos con con T3RS, 3 es el software, para aclararlo un poco, una de las visiones que nosotros tenemos es que queremos llevar a nuestros clientes a una filosofía de cero papel, en donde si vamos a imprimir un documento es porque sea totalmente necesario. Si no, nosotros se lo digitalizamos acá, le ponemos la firma electrónica y se lo almacenamos. Y de hecho, hacemos la gestión documental de esas carpetas para que no tengas que enredarte con nada más. Sí, de hecho creo que, pues digamos que ya el tiempo se nos está quedando corto y tenemos muchísimo para hablar, pero esos son los próximos temas, para que sepan y pues se nos queden conectados los próximos miércoles a la misma hora, 7:30, pues vamos a tener transformación digital que es previo a la pandemia, o sea, ¿qué estaban haciendo las empresas? Porque como vimos, Jorge,
tú nos estabas diciendo que les tocó salir a evangelizar, a decir, ay, venga, es que nosotros somos un software que hacemos esto, y cuando ya llegó la pandemia, fue que dijeron, ah, venga, ¿qué era lo que ustedes, qué era lo que Sí, hacían? Entonces, es ver cómo esa transformación digital previa a la pandemia se llevaba y pues darle unos visos a qué fue durante y después de pandemia. Bueno, aunque todavía digamos que estamos durante, pero ya tenemos como mayores libertades, ¿sí o no? sí, Otro de tema acuerdo. que también toca el tema de esa contratación o esos documentos que ya no van a ser impresos, digamos que muchas empresas tienen como esas inquietudes de, bueno, listo, yo me digitalizo, pero ¿y el contrato? Ese contrato es legal, entonces digamos que dentro de 2 semanas también tenemos a la misma hora el contrato electrónico es legal y vamos a tener también adicional a ti, Jorge, una persona, un abogado que nos va a hablar acerca de esa digitalización de contratos y si en Colombia son legales o no y qué se debe hacer pues para que uno tenga todos los papeles en regla. Y finalmente, digamos que validar los contratos electrónicos, porque digamos que la firma electrónica, hay firma electrónica, tú me corregirás, firma electrónica, firma digital, hay diferentes tipos de firmas y cada una tiene su validez, entonces eso también lo vamos a tratar. Entonces la idea es que De acuerdo. sigamos conectados, que sigamos pues acá para aprender, para seguir dentro de este ciclo de webinars y Jorge, no sé si nos quieras dar de pronto una conclusión a todo esto que ha sido súper interesante, muy, muy, muy interesante el tema y pues yo creo que tiene tanto de largo como de ancho y podríamos cortar y hablar y hablar y hablar, pero digamos que, bueno, el tiempo en televisión es corto y hay que dejarle a la gente pues temas para el próximo webinar. Entonces no sé si me quieras dar una conclusión. De acuerdo. Bueno, no, una reflexión es, ¿hace cuánto ustedes no envían una carta? ¿Hace cuánto no envían ustedes una carta física? Que la hagan a puño y letra, vayan hasta, no sé, Servientrega y la envíen. ¿Hace cuánto tiempo? Pero díganme una cosa, hoy, ¿cuántos correos electrónicos enviaron? Ustedes se dieron cuenta cuando transformaron digitalmente su proceso de envío de cartas de la forma manual a la forma digital. Yo Yo ya no no me me acuerdo acuerdo. cuando envié una carta. Yo creo que a mí Yo no no me me, tocó. sí, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que envié una carta, pero hoy sí envié muchos emails. Y eso es lo que pasa. O sea, a la transformación digital no hay que tenerle miedo porque de hecho tenemos que seguir evolucionando. A lo que sí hay que temer, me parece a mí, es a quedarnos en la comodidad de lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque el mundo ha venido evolucionando y de hecho las empresas de su mismo sector, sus competidores directos, vienen evolucionando. Y pues está en cada uno quedarnos atrás o no. Los procesos de transformación digital, sea hoy o sea mañana, se van a tener que dar, porque probablemente de la ejecución de esos procesos va a determinar la supervivencia o no de la compañía de todos. O sea, no solamente de las nuestras, sino de todos. Incluso las empresas de tecnología como la mía, tenemos que seguir transformando digitalmente nuestros propios procesos. Y hay algo que es muy cierto y que siempre lo decimos en las reuniones. Mientras tú, Juan, estás pensando en transformar digitalmente tu proceso, las otras empresas ya lo están haciendo. Mientras tú estás pensando la idea, otro ya ha salido a ejecutarlo. Y bueno, ¿de qué lado quieres estar? ¿De ser los líderes, de ser los seguidores o de esperar a ver qué pasa y ahí sí empezar a cambiar? ¿Cuánto dinero estás dejando sobre la mesa mientras lo piensas? Y es algo que va a pasar. El COVID nos lo demostró. Hay que transformarse digitalmente, hay que ejecutar las cosas de una forma más fácil y hay que aprovechar la tecnología. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar?
La invitación es a evaluar cuáles son sus procesos, evaluar cuál es la compañía que se visualiza no en 5 años, no en 10, el año entrante, y cómo vamos a competir con las que ya están digitalizadas. No, Eso perfecto, es, no, Juan. estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la digitalización vino para quedarse. El futuro ya no es en futuro, ya el futuro se habla en presente, porque De acuerdo. ya, como te decía antes, uno pensaba y pensaba y los costos y esto y aquello, y ahora resulta que es más costoso quedarse atrás que seguir, que ir avanzando. De Entonces, acuerdo. no, Jorge, pues de verdad te doy muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Fue casi una horita con nosotros hablando de esto. Te espero pues entonces para el próximo miércoles y espero a todos nuestros invitados también para el próximo miércoles a seguir con estos webinars para que aprendamos y pues para que estemos más enterados acerca de lo que es la digitalización en procesos de recursos humanos. Y ya saben, quedan todos invitados y les estaremos pasando entonces el link la próxima semana. Que tengas una Perfecto. excelente noche. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Feliz noche para todos. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Bueno, pues, chao.